Y bueno, vamos a dividir, digamos, la presentación en tres partes. La primera de ellas, pues, no sé cómo decirlo, si es un toque de atención, hacernos pensar un poco tal vez, en alguna visión de nuestros tratamientos que se nos quedan un poco fuera de la vida diaria nuestra. Bueno, vamos a hablar de la crisis de los opioides, ¿vale? Cuando yo empecé a trabajar en esto, allá por los 90, como se nos medía era pues la prescripción y el consumo en opioides. Eso era una buena práctica y, bueno, también era cuando estaban empezando a desarrollarse más los paliativos y eso fue en claro aumento en todo el mundo y en nuestro medio también. En los últimos 15 años esto ha generado un grave problema, sobre todo en Estados Unidos, donde se han creado muchas alertas de seguridad al respecto, porque han aumentado mucho tanto los casos de sobredosis como de muertes relacionados con el consumo de estos fármacos. Fundamentalmente se dan en pacientes tratados en dolor crónico que se usan de una forma inapropiada y en algunos casos pues llegan a producir un trastorno de consumo de fármacos, de opioides. En nuestro medio no llega a ser tan grave, por lo menos de momento, esa situación, pero sí que en los últimos años ha habido bastantes artículos que nos van alertando sobre ello. También hay pues, alertas desde el Servicio de Farmacovigilancia de Andaluz, de la Agencia Española de Medicamentos y, como digo, artículos en muchas revistas de las sociedades relacionadas con el tema del dolor. En ello se destaca pues, el aumento del uso del fentanilo en estos últimos años, que en algunos casos pues, ha sido bastante importante, sobre todo en los últimos años con los fentanilos de liberación inmediata. Y se han hecho pues, notificaciones de reacciones adversas al uso de estos fármacos, tanto por uso de medicamentos fuera de indicación como casos de abusos o de dependencia a estas drogas. En atención primaria, en el 2016, por ejemplo, pues un 40% de los pacientes con primera prescripción de fentanilo de liberación inmediata fue a pacientes con dolor no oncológico. Y el consumo de estos fármacos en 6 años, de 2010 al 2016, se ha duplicado, sobre todo en España, que en algo somos los mejores. Somos el país europeo donde más hemos crecido en el consumo de estos fármacos. Lo cual ya digo que antes y en muchos medios es una medida de un buen tratamiento de dolor. Es decir, que no en sí mismo tiene que ser negativo. Lo que ya en 2015 se publicó una guía de consenso por la Agencia de Medicamentos en que se alertaba de este problema, de la preocupación de los agentes de salud sobre esta morbi-mortalidad que se iba creando y se hacía mucho hincapié, en este caso, en el uso fuera de indicación autorizada, sobre todo en el dolor crónico no oncológico. Aquí la Agencia de Medicamentos iba en este sentido, este documento, y nos recordaba cuál es la indicación, que es en la que generalmente lo usamos nosotros. El tratamiento para el dolor eruptivo oncológico en adultos y en pacientes en tratamiento con opioides. Hay algunas corrientes ahora que hablan que si no tienen que estar en tratamiento con opioides tal, pero esto es lo que hasta ahora estaba indicado y reconocido como en principio debemos de actuar. ¿En qué nos influye eso a nosotros con los pacientes oncológicos? Porque hasta ahora todo esto parece que va un poco más fuera de nuestro ámbito, ¿no? Más con el dolor no oncológico. Bueno, es cierto que los estudios hablan que en los pacientes oncológicos este problema es mucho menor que en los pacientes no oncológicos. Es decir, la dependencia, la adicción en los pacientes oncológicos es mucho menor. Las causas no he llegado a verlas. Posiblemente el tipo de dolor, las características de dolor en nuestros pacientes y muy posiblemente el tiempo de tratamiento influya mucho en esto. Pues sabemos que todos los opioides tienen potencial adictivo, ¿vale? Te pueden desarrollar tolerancia o dependencia tanto física como psicológica, sobre todo aquellos pacientes con historial de adicciones a cualquier cosa, tanto a droga, alcoholismo, al juego. Es decir, el historial de adicción es un factor de riesgo para estas situaciones. Normalmente esto suele ser personas más jóvenes con trastornos psiquiátricos o aquellas que tienen una expresión emocional elevada, ¿vale? Normalmente son fármacos como el fentanilo o la oxicodona los que se dan y últimamente sobre todo el fentanilo de acción rápida precisamente por ese efecto tan rápido que tiene, tan brusco, digamos.
En los pacientes oncológicos pues parece que puede relacionarse o influir bastante en la enfermedad en sí y el afrontamiento que tenemos a la misma. En nuestros pacientes, bueno, muchos de los artículos que han salido últimamente, ahí hay un poco un batiburrillo de terminología, no siempre con los mismos diagnósticos igualmente acotados, digamos, con lo cual es difícil comparar algunas veces unos estudios y otros. Pues bueno, yo he intentado hacer aquí un resumen de lo que me ha parecido que se nos adapta un poco más a nuestros pacientes oncológicos. En la pseudoadicción sería un comportamiento similar a la adicción, pero que se centra cuando hay un manejo inadecuado del dolor y se usa con fines analgésicos, ¿vale? Se suele asociar con ansiedad y depresión. Se da, por ejemplo, en estos pacientes con miedo a tener una crisis de dolor y que lleva una administración o continua del fármaco, o sobre todo adelantándose a la crisis, es decir, no espera tener dolor para tomarse la medicación, sino que se adelanta para que no llegue a ocurrir esa crisis de dolor que igual se presentaba o igual no. La pseudotolerancia, que es la necesidad de aumentar la dosis, que en nuestros pacientes muchas veces viene determinado por la propia progresión de la enfermedad neoplásica, muchas veces el aumento de la actividad, cuando está todo más controlado, también puede generarlo, pero no tenemos que olvidarlo los cambios de medicación, los que hacemos nosotros, que algunas veces hacen en las farmacias, cambios de productos que no siempre son iguales o equivalentes unos a otros, y las interacciones que pueden tener estos fármacos. El afrontamiento químico se refiere a la dependencia del fármaco para conseguir una estabilidad psicológica de la persona, ¿vale? El opioide se usa para afrontar una angustia emocional. Hay que recordar que los opioides tienen un cierto efecto ansiolítico, entonces eso tiene una base, pero sobre todo se dan estos pacientes los días previos o a unas citas en oncología para valorar tratamientos o la recepción de pruebas, aparición de nuevos síntomas que pueden hacer pensar que la enfermedad está progresando, es decir, cuando se genera un nivel mayor de angustias en estos pacientes. Y el uso indebido, este término hace referencia a cualquier uso terapéutico intencional, pero de una forma inapropiada, muchas veces por parte del paciente, otras veces por parte nuestra, de los profesionales. Ahí entraría, pues, desde la automedicación, tratar otros síntomas diferentes del dolor. Nosotros lo encontramos, no con mucha frecuencia, pero sí con cierta frecuencia, pacientes que se toman el rescate, el fentanilo, para dormir. No porque al dormir tienen dolor y eso le hace despertar tal, con lo cual estaría indicado, sino por el efecto un tanto relajante tal que le hace, que le ayuda a conciliar el sueño. Los aumentos de dosis por cuenta propia. Y yo ahí me he tomado la libertad de una cosa que llevo reflexionando mucho tiempo, que es el uso de fentanilos que estamos haciendo cada vez más como medicación de rescate general, no solo para el dolor irruptivo. De hecho, pues a nosotros llevan 2 años nuestros objetivos personales, incluyéndonos eso, que la prescripción de fentanilo de liberación inmediata solo sea para tratar dolor irruptivo oncológico. ¿Tiene eso sentido? ¿Tiene que ser tan así o no? Pues bueno, yo creo que hay que hablarlo tranquilo porque puede tener muchas connotaciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos de hacer en estos casos? En primer lugar, pues estar atentos a saber que estas situaciones ocurren y a poderlas detectar y ver el abordaje que podemos darle más adecuado. Evidentemente, en otro tipo de pacientes, pacientes con fibromialgia, tal, la tendencia es a quitar el fármaco, reducirlo progresivamente y suspenderlo. En nuestros pacientes, desde luego no sería ético, evidentemente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues sobre todo un abordaje multidisciplinar, con mucha atención al tema físico, es decir, un control lo más adecuado posible que podamos del dolor, y el tema psicológico, que como hemos visto aquí, pues tiene una especial importancia en estos casos, en estos pacientes, sobre todo los pacientes con ansiedad, depresión o estas conductas adictivas. Yo creo que sopesar tratamientos, eso sí se hace habitualmente, tanto cirugía como quimioterapia como radioterapia aquí en nuestro medio. Lo que sí tenemos que hacer, pues, no es evitar el problema, sino confrontarlo. No ser complacientes con el paciente aunque tenga un cáncer terminal, sino establecer una especie de contrato terapéutico o pacto con ellos en la que nosotros llevemos el control de la medicación, de las dosis y de los tratamientos. Dar unas pautas claras, eso sí, con un uso racional y controlado de los opioides que damos, especialmente de los fentanilos de liberación inmediata, y recordar que de vez en cuando vemos, pues, la medicación de base puesta y los fentanilos teóricamente de rescate
pautados, o cada 8 o cada 6 horas tenga o no tenga dolor. Yo creo que tenemos que hacer un poquito de reflexión en ese manejo que estamos haciendo de los fármacos, porque el problema, como estamos viendo, no es del fármaco en sí. El problema muchas veces es pues, de la utilización o de los problemas psicológicos añadidos que tienen los pacientes. Bueno, una segunda parte, como veis, no es un tratamiento para el dolor, pero sí que está muy relacionado con él. El estreñimiento inducido por opioides lo tenemos pues, en nuestro día a día en estos pacientes tratados con opioides. Sabemos por nuestra experiencia, hay muchos estudios que respaldan pues, que con los laxantes no controlamos bien el estreñimiento cuando usamos opioides. Y hay estudios y autores que dicen que, aparte de no ser suficientemente efectivos, añaden muchos más problemas, meteorismo, dolores abdominales, más flatulencia, con lo cual disminuye, además, la calidad de vida más todavía de los pacientes. Y ellos, pues, abogan por un uso más precoz de estos tipos de fármacos. Hasta ahora todas las guías, protocolos que tenemos, indican, en primer lugar, tratar los laxantes y mezclando entre ellos 2 o 3 laxantes distintos, y si no funcionan, pues utilizar estos antagonistas de los receptores opioides MUM, que conocemos como Pamora, y creo que, bueno, que ya el grupo de fármacos lo conocemos bien. Perdón. Hace escasamente un mes se ha aprobado el uso de la naltrexona, Rizmoy, que lo tendremos disponible, pues parece ser que ya muy próximamente, dentro de muy poco tiempo, muy pocos días. La indicación, como vemos ahí, será igual que el que tenemos ahora, con visado para el tratamiento de estreñimiento inducido por opioides en pacientes adultos oncológicos con una respuesta inadecuada a los laxantes, es decir, sigue las indicaciones que acabamos de ver de las guías y los protocolos. La naltrexona es un derivado de analtrexona. La característica que tiene es esta cadena lateral voluminosa que aumenta la polaridad y hace que reduzca la liposolubilidad. Eso conlleva a que tenga mucha mayor dificultad en atravesar la barrera hematoencefálica y consigamos reducir los síntomas de estreñimiento sin disminuir la eficacia de los analgésicos opioides, que es lo que se pretende. Viene en un comprimido de 200 miligramos que se toman una vez al día. Se pueden utilizar con o sin laxantes y tomar a cualquier hora del día, con o sin alimentos, que es un poco parte de las diferencias con el nalosegol que tenemos actualmente disponible aquí en nuestro medio. En principio no se requiere ajuste con pacientes mayores de 65, sin precaución, y los mayores de 75, porque han sido menos incluidos en los grupos en los ensayos. No es necesario ajustar dosis en insuficiencia renal o hepática leve o moderada. Sí que no se recomienda insuficiencia hepática grave y con supervisión en la insuficiencia renal grave. Está contraindicado el uso en certeza o en alto riesgo de obstrucción o perforación gastrointestinal y en aquellos pacientes en los que puede haber una alteración de la barrera hematoencefálica. Lógicamente, en ellos puede pasar algo más el fármaco y disminuir el efecto analgésico o, en casos más extremos, puede producir síntomas de abstinencia. Los acontecimientos adversos notificados, es decir, que ha habido grupos de pacientes con dolor crónico y con cáncer en los estudios que se han hecho previamente. La mayoría de los efectos secundarios han sido leves o moderados. En los pacientes con cáncer, algo más la diarrea y menos el dolor abdominal, y que se ha requerido suspender el tratamiento por ese efecto secundario, ha remitido al hacer esta suspensión. Y los síntomas por abstinencia prácticamente han sido despreciables, han sido muy pocos, como era de esperar. Las interacciones pues, son con el citocromo CYP3A. Los inhibidores o inductores potentes no está recomendado su uso, y con los moderados, como puede ser el fluconazol, pues tener precaución porque puede aumentar la concentración plasmática de la naltrexona. Las limitaciones que han tenido los estudios, pues en principio los ensayos que se han hecho no se han incluido pacientes sin tratamiento previo con laxantes, por lo tanto está restringido el uso a la indicación con estos laxantes, que, como vuelvo a decir, pues sigue las guías y protocolos del tratamiento del estreñimiento inducido por opioides.
Las dosis que se tenían de opioides los pacientes incluidos han llegado a 400 miligramos de morfina o equivalentes de otros opioides. No hay ensayos comparativos de momento con otros laxantes orales, con el nalosegol, la metilnaltresona. Yo creo que es que ya aquí en España es casi imposible de conseguir. Lo tuvimos durante una época, pero ya vemos muchos años que no es muy complicado de conseguirla, ni con laxantes vía rectal. No se ha incluido la buprenorfina y, como digo, existe la experiencia limitada en mayores de 75 años y con el uso más allá de un año de duración. Y por último, otro fármaco, la oliceridina, el Olimvic, que de momento no está disponible aquí en España, parece que se espera en un año y medio que pueda estar disponible. Se aprobó no hace ni un año por la FDA, está desarrollada por Trevena para el tratamiento de dolor agudo en adultos, dolor suficientemente severo como para requerir un analgésico opioide intravenoso, ¿vale? Y se ha usado y está recomendado en principio en pacientes posoperatorios. ¿Por qué lo traemos aquí entonces? Bueno, traigo aquí entonces, si parece que no está indicado en nuestros pacientes. Bueno, pues yo lo he traído sobre todo por esto, por el mecanismo de acción, que me parece interesante de cara a un posible futuro de fármacos opioides, como estos que se llaman agonismo sesgado o selectividad funcional, que activan más la vía de la proteína G, que es donde conseguimos el efecto analgésico de los opioides, y activan en mucha menor medida la vía de la beta-arrestina, que es la responsable de los secundarismos, sobre todo a nivel respiratorio y gastrointestinal, de las náuseas y los vómitos, ¿vale? Entonces, si en un futuro se desarrolla un opioide con estas características, pues nuestros pacientes y nosotros mismos pues estaremos ganando mucho. Y parece que hay bastante interés en universidades y en laboratorios en este tipo de fármacos. De hecho, hay fármacos para el Parkinson, para el VIH, en desarrollo con este mismo agonismo sesgado que se llama. Bueno, eso es un poco cómo funciona y esto ya lo hemos comentado de las universidades y tal. Los estudios que se hicieron, el Apolo 1 y Apolo 2, como digo, fue en pacientes con cirugía ortopédica, abdominoplastia, comparados con placebo y morfina intravenoso con 3 regímenes de la oliceridina. Las reacciones adversas fueron más o menos las esperadas en ese estudio, y en un estudio todavía está abierto de seguridad, Athena 1, se ha visto que la oliceridina fue seguro y bien tolerado por la población, incluso pacientes médicamente complejos, como son pacientes obesos, con enfermedades comórbidas como diabetes, con apneas del sueño, etc. Bueno, esto es un poco lo mismo que el fármaco, los estudios han visto que se reducen bastante los efectos respiratorios y de náuseas y vómito en comparación con la morfina. Tiene un inicio de analgesia a los 5 minutos y el efecto dura de 1 a 3 horas. No se conocen metabolitos activos de ellos, pero recordar que por ahora, y este fármaco en un futuro igual, está indicado para un uso no crónico, sobre todo por el efecto adictivo que tiene, para el dolor moderado o severo agudo y en pacientes posoperatorios de momento. Esperemos que en un futuro no muy lejano pues esto se aproveche también para opioides, para uso crónico en nuestros pacientes oncológicos que se beneficien de este menor efecto secundario. Y bueno, con eso pues